Entonces, vamos a empezar en cuanto a ese bloqueo, hablar sobre esa investigación que les dejé, que eran esos bloqueos emocionales. Entonces, alguien que quiera romper el hielo y que quiera empezar indicándonos qué es ese bloqueo emocional. Listo, dale, la personita que levantó la mano. ¿Leo lo que investigué yo o lo que está en la pantalla, profe? No, lo que investigaste tú. Ok. Dice, bloqueo emocional o mental habitualmente es el resultado de un trastorno de ansiedad. Consiste en quedarse en blanco, no poder pensar con claridad, no ser capaz de tomar decisiones, sentirse atascado. Como todo trastorno derivado de la ansiedad, puede ser momentáneo o crónico. Estos bloqueos pueden generar culpa, miedo, estrés y merman la autoestima. Ok, Angie. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Resulta y pasa que precisamente esos bloqueos emocionales, cuando se dan, generan en nosotros un impacto muy grande. Empezando que nos hace sentir inseguros, con miedo, con desasosiego, ¿sí? Con muchas angustias, ¿sí? En donde, pues desafortunadamente, tenemos la posibilidad, no, más bien nos sentimos más bien como, de cierta manera, como no en las condiciones óptimas hasta el punto de poder tomar decisiones, ¿sí? Nos sentimos vulnerables ante este aspecto. Por eso, en esta situación, en nuestra autoestima, digamos que cuando nosotros estamos pasando por un momento de esos bloqueos emocionales, sentimos esa sensación de miedo, de desasosiego, ¿cierto? Donde pues lamentablemente nos bloqueamos y de cierta manera no sabemos cómo darle solución a esa dificultad por la cual estamos atravesando, ¿sí? Entonces dice acá, un tipo de bloqueo emocional se pierde la habilidad cognitiva, aparecen problemas de concentración, de mantener la atención, de tomar decisiones. Son momentos de alto nivel de angustia que con el pasar del tiempo pueden llegar a ser crónicos. Un factor que no se debe tomar como desapercibido es cuando una persona se siente bloqueada emocionalmente y mentalmente, su sentido de vivir se esfuma. Al ocurrir esto, se ha pasado un límite de seguridad donde se le dificulta ser optimista. Existe un gran riesgo de dar evolución a la presión alta, asimismo, de cualquier trastorno de ansiedad. Según estudios realizados por experimentos que ha demostrado que para lidiar estos bloqueos emocionales, lo más sano es aceptar las emociones negativas. No podemos bloquear, esconderlas ni negarlas. Aprender a sobrellevarlas es el comienzo de la liberación. Enunciemos cuáles son las características de advertencia más comunes que se relacionan en un bloqueo emocional. ¿Sí? Algunos de esos síntomas, ¿cuáles son esos síntomas que a nosotros se nos generan cuando tenemos esos bloqueos emocionales? Hablamos primeramente de esa falta de motivación. Uno usualmente cuando estamos atravesando por esos bloqueos emocionales, hasta en ocasiones nos cuesta como salir de la cama, ¿no? ¿No les ha pasado? Como que nos sentimos como sin esas ganas de seguir luchando, de seguir viviendo, ¿sí? Como que todos nos dan lo mismo, ¿sí? Y de cierta manera también hay algo que pasa en nosotros y es cuando nuestro cuerpo somatiza todo, ¿sí? Nosotros, nuestro cuerpo está tan bien hecho que cuando ve que las cosas de cierta manera no están tan bien, el cuerpo puede señalarlo en dolores
musculares, ¿sí? Que usualmente es cuando nosotros sentimos como ese estrés acá, que sentimos que se nos subió el miquito, que tenemos como dolor en el cuerpo, ¿cierto? De pronto nos da dolor de cabeza, nos sentimos fatigados, o de cierta manera hasta se nos bajan nuestras propias defensas, y en esos días somos más vulnerables a que hasta que una gripa se nos dé. Entonces, de cierta manera también en ocasiones cuando nosotros estamos pasando por esos bloqueos emocionales, se genera ese nerviosismo continuo, ¿sí? Tenemos ese agotamiento mental y físico que en ocasiones también hace que nosotros nos olvidemos de las cosas, ¿cierto? Que de pronto dejamos las llaves en algún lugar situado y al momentico no recordamos ni siquiera a dónde habíamos puesto esas llaves. En la parte física, lo que yo les digo, nos pesa hasta mover un brazo, ¿sí? Hasta ir de pronto a traer las cosas al supermercado, ¿sí? Y en ocasiones también se genera con esos cambios de alimentación y hábitos de sueño. En esos hábitos de sueño hay muchos que nuestro subconsciente, o sea, está pensando en el problema que nosotros tenemos, y cuando esto sucede, ¿sí? Nosotros sentimos miedo, sentimos inseguridad, y eso genera que nosotros en la noche, pues obviamente no podamos conciliar el sueño de la mejor manera, ¿cierto? Y pasemos de pronto por tener ese miedo, esa angustia y todo, ¿verdad? Entonces, claro, hasta ahí. Sí, señora. Cuando todo eso pasa, ¿cierto? Usualmente nos despertamos a las 12 de la noche pensando en el problema que estamos teniendo, ¿cierto? Puede ser una deuda, o puede ser de pronto el solo hecho de estar cerrando ciclos, ¿sí? Hace que nuestra mente genere esos bloqueos emocionales y se evidencien con estos síntomas que están allí, ¿sí? Debido a ese desasosiego que nosotros estamos demostrando allí. ¿Listo? Para esta otra parte, vamos a hablar de algo súper importante, y es el temor al rechazo, ¿sí? Al miedo de pronto al que nos van a decir, de pronto qué es lo que vamos a hacer, de pronto el solo hecho de que nos sentimos como acomplejados al momento de relacionarnos con las demás personas. Entonces nos sentimos como vulnerables, como atacados, ¿sí? Un ejemplo muy claro de ello, y es cuando de pronto cometemos un error o una travesura, ¿sí? O una equivocación, porque todos los seres humanos nos equivocamos en la vida, ¿sí? Y de pronto tenemos la posibilidad de enfrentar la situación, ¿cierto? De pronto tal vez de hacer saber la situación por la cual estamos atravesando. Y resulta que no falta el buen comentario de pasillo, ¿cierto? Y uno está como por ahí, a veces todo meditabundo, y ve o escucha a X o Y persona dando estos comentarios del pasillo, que usualmente lo que hacen es que nosotros de cierta manera nos sintamos identificados, y el solo hecho de que nos volvien a mirar a nosotros ya nos genera como ese impacto y de cierta manera esa culpabilidad, ¿cierto? Que uno llega y dice a veces, ¿será que es que están hablando mal de mí? O en ocasiones cuando estamos pasando de pronto por alguna circunstancia en nuestra área laboral, ¿cierto? Entonces no falta el cuchicheo que uno, dime, el cuchicheo que se genera allí, y en ocasiones lo que hace es que nosotros nos sintamos un poco más inseguros ante esta situación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora.
Alguien que de pronto lo quiera compartir de acuerdo a algo que le haya pasado, o mejor dicho, de pronto, ¿quién ha pasado por eso, por algún bloqueo emocional? Aquí en esta parte. Alguien que de pronto quiera darnos a conocer un posible bloqueo emocional que le sucedió en su vida cotidiana. Listo, mientras lo piensan ustedes, voy a especificarles de pronto cómo aparece un bloqueo emocional. Resulta y pasa que nosotros los seres humanos, en ocasiones, de cierta manera guardamos ciertos resentimientos. O de pronto, cierto rencor hacia algo o hacia alguien que nos despertó de pronto esa inseguridad o ese miedo y nos generó ese complejo, ¿sí? Que nos hace sentir un poco inferiores a las demás personas. ¿Sí? Dice acá, un bloqueo emocional puede aparecer debido a diversas causas. Con regularidad los contrariamos en los sentimientos de miedo e inseguridad, acompañados de un intenso complejo de inferioridad. Ciertos trastornos psicológicos suelen ser los responsables de algunos bloqueos emocionales, tal como lo es el estrés postraumático. Es un estudio realizado, se comprobó que estas realidades aparecen debido a síntomas típicos psicosomáticos, a bloqueos mentales y emocionales. Presencia de traumas sin resolución durante la infancia, ausencia en la comunicación con las emociones y, por último, vivir en un contexto de estrés, de tensión elevada y de tensión y elevada ansiedad. Perdón ahí. ¿Listo? Claudia, ¿tú quieres decir algo ahí al respecto? Profesora, pues respecto al bloqueo emocional, creo que es un síntoma que uno va teniendo con tal forma, o sea, con tal de la forma de vida que uno tenga. Entonces, son como cada persona tiene una vida distinta, entonces cada persona puede ver las cosas de distinta manera y algunas pasan por situaciones difíciles más que otras. Entonces puede que se cause digamos, por algo traumático o algo que pues uno se sienta mal o algo así. Ok, muy bien. Sí, señora. Listo. Resulta y pasa que en ocasiones hablábamos o acá se nombraba algo y ustedes también me lo nombraron, la personita que me leyó la investigación que hizo, que alguno de esos bloqueos emocionales puede ser demasiado crónico, ¿sí? Resulta y pasa que hay personas que en ocasiones no saben manejar un poco su parte emocional, ¿sí? Tanto así que hay personas que en ocasiones incluso llegan a afectarse su parte emocional interna, ¿sí? Es decir, en ocasiones, de acuerdo a que no saben qué hacer o de pronto cómo darle control a esas emociones de tristeza, de ansiedad, de inseguridad, llegan a tal punto, ¿sí? Que se ve reflejado eso en ansiedad, en nervios crónicos, hasta generar problemas de pronto de carácter psicológico, ¿sí? Y donde tiene que ser obviamente medicado, ¿sí? Porque hay personas que también llegan a efectuar hasta incluso de esos procesos de ansiedad que se tienen, procesos también de esquizofrenia, ¿sí? En donde, bueno, ya comienzan a ver las cosas desde otra dimensión y no son capaces de controlar y de llevar con calma cada una de esas situaciones, hasta tal punto que donde nosotros no le coloquemos cuidado a toda esta parte, ¿sí? Podemos llegar en su momento
a afectarnos nosotros mismos, es decir, atentar con nuestra propia integridad, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros en la vida aprendamos a perdonar, ¿sí? Porque es que cuando nosotros de pronto tenemos algún resentimiento con alguna persona, ¿sí? Y es un daño muy grande, ¿sí? En algún momento nosotros podemos explotar de una manera no tan conveniente posible, ¿sí? Es decir, podemos llegar hasta incluso a llegar a atentar o agredir a esa persona, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, de cierta manera, tratemos de perdonar toda esta situación que a veces se presenta ahí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Señora, Listo. Listo. Señora Gloria, ¿vas a decir algo allí? No, que yo vi que... Bueno, No, señora, que su merced dijo que sí, claro, hasta ahí, entonces sí, señora. listo. Por eso es que, digamos, cuando quedan secuelas, ¿sí? Bueno, hablemoslo así, de pronto de alguna persona que te agredió de manera violenta, ¿sí? O personas que de pronto vienen desplazadas por la violencia, ¿sí? En algunas personas se ve reflejado ese delirio de persecución, es decir, pueden ir tranquilamente por la calle, pero de pronto ven que de pronto alguien como que los va a atacar y de una se sienten así como atacados y ellos de cierta manera intentan de cierta manera ponerse en un blindaje para no dejarse atacar por las demás personas, ¿sí? Por eso es que hay personas que han salido de ese cuento de esa violencia y todo, pero siempre quedan secuelas e inseguridad que el simple hecho de ir por una calle les genera como ese miedo y esa inseguridad y no se sienten tranquilos ni con el solo hecho de transitar una calle. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. O en su defecto, cuando hay personas que también han pasado por situaciones de pronto de violencia, es decir, alguna violación o bueno, situaciones de esa índole, ¿sí? Donde de pronto se sienten atacadas y por lo general son personas que les cuesta mucho el solo hecho de integrarse de pronto a de pronto establecer una conversación con alguien, de pronto el simple hecho de pronto de volver a tener una relación con alguien, ¿sí? Hablándolo desde este punto también, ¿sí? O en su defecto, cuando nosotros vivimos en un área laboral o en un sitio donde solo se respira estrés y tensión y ansiedad elevada, pues obviamente nosotros siempre vamos a estar ahí como de mal humor, vamos a estar de pronto evidenciando ese miedo, esa ansiedad, esa impotencia, ese desasosiego, de pronto de no poder hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, siempre genera como ese impacto y esa complejidad hacia nosotros mismos que hace que nosotros, de cierta manera, perdamos como esa seguridad que debemos tener. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo debemos o cómo se debe gestionar de pronto? ¿Cómo se gestiona, cómo se evidencia ese bloqueo emocional? El ideal, obviamente, es que pues nosotros tratemos de mirar, de ver las cosas de manera optimista, ¿sí? De que aprendamos a confiar, ¿cierto? Y de cierta manera a ser conscientes, a llegar a tal punto de tener esa aceptación, ¿sí? Ante esa situación por la cual estamos pasando. Cuando nosotros aprendemos a aceptar ciertas situaciones, ¿cierto? Podemos de cierta manera darle una solución a toda esa situación que tal vez nos está generando esos complejos o ese bloqueo emocional interno en nosotros. El ideal obviamente es que nosotros nos sintamos entusiasmados, ¿cierto? Que logremos tener la posibilidad
de sentirnos siempre ganadores, victoriosos de toda esta situación, ¿cierto? Donde pues obviamente también, si en algún momento es necesario que alguien nos dé una manita, pues la aceptemos, ¿sí? Digamos que en esta parte lo indispensable es aceptar ese complejo al cual yo me estoy enfrentando allí, ¿sí? Entonces el ideal es que nosotros pues tengamos la posibilidad de efectuar este proceso de manera más serena y clara, pues obviamente para generar ese cambio en nosotros y poder ver las cosas desde otra dimensión. Es decir, cuando ustedes están expuestos a un problema, ¿cierto? En ocasiones, muchas veces uno tiene la solución en la puntita de la nariz y de tanta vuelta que a veces damos, o de tanta, nos vemos expuestos así como los ratones, quedamos ahí como todos encrucijados, saltamos, brincamos, ¿sí? De lo mismo que no sabemos de pronto cómo solucionar ese problema, ¿sí? Nos sentimos impotentes. Entonces el ideal obviamente es que nosotros tengamos la posibilidad de generar un pensamiento positivo, lleno de entusiasmo y que nos ayude de cierta manera a generar esos cambios. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Y que si es algo efectuado por algún resentimiento que se lleva desde hace años ligados hacia nuestro corazón como tal, ¿cierto? Tengamos la posibilidad de generar esa empatía con esa persona que en algún momento nos generó ese daño. Yo les he dicho a ustedes, ¿quién se hace más daño? ¿La persona que te hizo daño o tú que sigues llenándote de resentimiento hacia ti mismo y de cosas feas? Uno mismo, profesora. Uno mismo, ¿sí? Uno mismo. Nosotros mismos, porque sabrá Dios, y discúlpeme, ¿sí? Si esa persona de verdad le estará dando la verdadera importancia del suceso que pasó. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Les voy a regalar estos 15 minutos para que hagan unas pausitas activas. ¿Listo? Gracias, maestra. ¿Listo? Claro. Listo, profe, gracias. Lo de... Claro. Gracias, profe. Gracias, profe. Claro, hasta ahí lo de los bloqueos emocionales. ¿Alguien tiene alguna preguntita o todo muy claro? Todo está claro. Bueno. Chicos, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Chao, maestra, Dios la bendiga. Chao, profe. Lo mismo para usted, Dios la bendiga. Feliz semana. Chao, chao.